Muy feliz noche. Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Gloria al Señor, porque estamos aquí con vida y con el propósito de poder escuchar su palabra que nos llena de esperanza. Amén. Vamos a estar en estas noches, hoy miércoles, mañana jueves, viernes, y vamos a cerrar el sábado, reflexionando sobre algunos temas, sobre caminos de esperanza. Y lo mencionamos anteriormente, ¿no? En la presentación, cuando nos estaban dando la bienvenida, en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Que posiblemente necesitamos escuchar de alguna manera palabra que nos inspire, que nos enseñe, que nos dirija hacia donde Dios nos quiere llevar. Y en esta noche nosotros queremos ir reflexionando en lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo nos anima a nosotros a ser mejores versiones de persona, que siempre lo vamos a poder lograr. Mi nombre es Hugo Olivas. Para los que no tenemos el gusto de conocernos, ya en algunas otras oportunidades hemos estado por acá en esta iglesia de Passaic 2, ¿verdad? Muy contento nuevamente hoy junto a mi familia, mis dos hijos, mi esposa, que nos acompañan por acá, y de verdad estamos muy contentos de que en esta oportunidad nuevamente nos hayan abierto la oportunidad de venir a estudiar su palabra. Y por supuesto que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a permitirle a nuestro Padre Celestial también que nos utilice. Hemos estado orando por este momento, hemos estado orando por usted, para que usted también se lleve en esta noche grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y a la gente también que nos está acompañando a través de las redes sociales. Estamos en el YouTube, ¿verdad? Por ahí nos están diciendo. Así que también le estamos dando una cordial bienvenida a toda la gente que se nos está uniendo prácticamente en todo el mundo, porque las redes sociales es así. No sabemos desde dónde nos están viendo, así que les damos a todos ellos una cordial bienvenida. ¿Qué les parece si para poder iniciar tenemos una pequeña oración para pedirle a nuestro Padre Celestial su dirección al estudiar lo que Él tiene para nosotros? Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te queremos, Señor, agradecer en esta oportunidad por tu amor, por tu misericordia. Dios, eres bueno, Señor. Y nos complacemos, Señor, de poder llamarte Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras tu misericordia. Todos los días, Señor, tus misericordias son nuevas. Se renuevan cada mañana, Señor. Queremos pedirte que en esta hora puedas traer luz, dirección a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces nuestros motivos. Tú conoces por qué estamos aquí, oh Dios. No te podemos engañar, Señor. Nuestras vidas son como un libro abierto ante ti, Dios. Por eso queremos hablarte con el corazón, Señor, para que tú hagas una obra en nuestras vidas. Nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Pero antes de abrir, Señor, la Biblia, queremos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para que tú actúes poderosamente en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos en esta oportunidad. Amén. Amén. Bien, el 16 de enero del año 2009, posiblemente tal vez usted vaya a conocer o a identificar un poco la historia de la que vamos a conversar en este momento. Esa tarde de ese mes de enero del 2009 era una tarde normal. Lo que pasa es que era una tarde gélida, era una tarde muy fría. Posiblemente estaba a unos 19 grados Fahrenheit, a unos, digamos, a la gente que lo mide todavía en Celsius, a unos menos 7 grados Celsius. O sea que era un día muy frío, pero era una tarde común para un viaje que se iba a realizar desde el aeropuerto de La Guardia allá en Nueva York a Charlotte del Norte, a Carolina del Norte. Y era un viaje que prácticamente para este capitán, para este piloto, era un viaje normal, era un piloto experto y era un viaje que duraba pocas horas. Así que todo estaba preparado. Los 150 pasajeros habían abordado ya el avión allá en La Guardia, en el aeropuerto de La Guardia. Estaban ya dentro del avión. El avión despegó y cuando estaba en el aire, pocos minutos después de haber iniciado el vuelo,
sintieron una explosión, con algo habían chocado el avión. Y se dieron cuenta que eran unos patos canadienses que habían chocado con las turbinas del avión. De pronto las turbinas explotaron, los motores perdieron fuerza. Así que este capitán, que era el capitán que tenía mucha experiencia, Chelsea Sullivan, este hombre comenzó a llamar a la base. Y entonces este hombre que le decían Sully, comenzó a llamar a la base y decía: Ben-Day, Ben-Day, tenemos una emergencia. La base comienza a responderle a aquel capitán, a preguntarle qué era lo que estaba pasando. El capitán le dice que los dos motores habían perdido fuerza, que habían tenido una explosión. Mayday, Mayday, decía. Y entonces la gente le comenzó a responder en la base: ¿qué necesita? Necesitamos nosotros tomar una decisión, decía el capitán. La gente que estaba allá en la base le dijeron: bueno, ya que usted está cerca todavía en Nueva York, le invitamos para que regrese, le decía. Regrese para que usted pueda aterrizar. Y él decía: imposible, no puedo devolverme. El avión está perdiendo altura y si me devuelvo podemos chocar contra los edificios de Nueva York. Y entonces allá en la base le comenzaron a dar otras opciones. Le comenzaron a decir: bueno, ¿qué tal si usted aterriza ya en el aeropuerto de Teterboro? Ahí usted puede aterrizar. Y le decía: no creo que lo podamos lograr. No creo que podamos llegar allí. Estamos perdiendo mucha altura, mucha potencia al avión. Y le comenzaron a decir: bueno, también está el aeropuerto de Newark. Ahí usted puede también aterrizar. Y entonces le dijeron: no, es imposible, decía el capitán, no puedo hacerlo. El avión no aguanta hasta allá, no podemos llegar hasta allá. Y en ese transcurso, imaginen ustedes la gente que estaba allí, los 150 pasajeros que estaban allí, la incertidumbre que aquellos pasajeros tenían de estar dentro de un avión que ellos veían que estaban en llamas sus alas, ¿verdad? Sus motores. Obviamente habían 5 personas que eran también las que estaban a cargo del avión, que estaban también ahí con ellos intentando controlar a la gente que ya estaba ansiosa. Y entonces el capitán aquí tomó una decisión. Tenía que tomar una decisión. El capitán le dijo a la torre: voy a aterrizar en el río Hudson. Y el capitán tomó la determinación. Ellos le dijeron: ¿me puede volver a repetir lo que usted está diciendo? Voy a aterrizar en el río Hudson. Y entonces en ese momento el capitán se armó de valor y comenzó a descender. Y ustedes posiblemente, tal vez hay algunas fotos por ahí que tenemos, que ustedes, amigos, puedan compartir por allí. Una foto que ustedes pueden ver ahí, lo ven en internet, tal vez algunos videos se ven donde viene el avión. Es una historia de la vida real. Ocurrió en el 2009, acá muy cerca en el río Hudson. Y esos 150 pasajeros, el avión comenzó a aterrizar en el río. El capitán decía que parecía que iba a explotar por la presión del agua. Sin embargo, el avión no se hundió, permaneció así un tiempo. Aproximadamente unos 14 minutos duró el rescate. Todas aquellas personas, las 155 personas que iban allí, todas sobrevivieron. No hubo ni una persona que perdiese la vida por la decisión valiente de aquel capitán. Y si pusiéramos a analizar un poquito esto con respecto a nuestra vida, en el viaje de nuestra vida, a veces pareciera que tomamos el avión correcto, a veces pareciera que vamos por el camino correcto, a veces pensamos que la decisión que estamos tomando es la decisión correcta, pero la vida del ser humano no es lineal. De pronto aparece algo que nos cambia el rumbo de la vida. De pronto aparece una situación que nos marca, alguna situación que nos saca de esa zona de confort, alguna situación que sentimos amenazante. Y por supuesto que esa es la vida. La vida está llena de adversidades, la vida está llena de retos, la vida está llena de situaciones que todos los días nos amenazan. Y cuando buscamos el Salmo 77, que fue el salmo que leímos hace un rato atrás, este hombre, Asaf, que fue el que escribió el Salmo 77, este Salmo 77 es un salmo que nos llena a nosotros, nos puede llevar a una profunda meditación de la palabra del Señor. Es un salmo de lamento, es un salmo de angustia. Aquí Asaf comienza a escribir este Salmo 77.
Y él comienza a estructurar ese salmo de varias formas. Primero, el capítulo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchó. Noten ustedes la certeza de este hombre, Asaf. Él decía: con mi voz clamé al Señor. Qué hermoso, en medio del lamento, en medio de la adversidad, entender que uno puede, que tiene la oportunidad de clamar a Dios. ¿No es algo que nos llena de esperanza? Clamar a Dios. Con mi voz clamé a Dios, clamé, y dice el texto, Él me escuchó. La certeza de que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. Pero este hombre aquí, Asaf, comienza a expresar y dice, usted puede leer el Salmo 77 y se va a dar cuenta que este hombre comienza a decir, bueno, en la angustia. Y es más, él dice que llega un momento donde ya ni siquiera siente ganas de orar, de acercarse a Dios, de levantar sus manos, de cantar, porque se siente agobiado. Y él comienza a cuestionarse y a decir, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Noten ustedes cómo hablaba este hombre Asaf, porque por supuesto, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, muchas veces clamamos a Dios de esa forma. Sentimos como que Dios de alguna manera nos da la espalda. ¿Alguien se ha sentido así? Yo en mi vida personal, en situaciones particulares en mi vida, me he sentido así. Me he sentido como que Dios no está conmigo. Me he sentido como que Dios se le ha olvidado de que yo estoy aquí. Pero Asaf comienza no solamente a hablar acerca de lo que estaba sintiendo. Cuando usted comienza a leer el texto, Asaf se conecta también con el pasado. Y Asaf comienza a hablar acerca de las victorias que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y decía, que Dios es grande como nuestro Dios. Y aquí Asaf comienza a recordar quizás uno de los acontecimientos más históricos, importantes, imponentes que encontramos en la palabra del Señor. Aquí Asaf, Salmo 77, en el versículo 17 en adelante, comienza a hacer una descripción tan detallada de lo que el pueblo de Israel pudo experimentar cuando estaban atravesando el Mar Rojo o el Mar Muerto. El Mar Rojo, perdón. Noten ustedes lo que decía él. Dice que las nubes se echaron y además de eso dice que tronaban los cielos, discurrían los rayos. Vean ustedes el panorama en el que el pueblo de Dios estaba atravesando el mar. Cuando Dios abrió el mar, dice que los truenos, los rayos estaban ahí presentes. Y aquí el versículo 19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Noten ustedes lo que habla acá Asaf. ¿Quién fue el que dividió? Dice, en el mar tu camino, tus sendas, tus pisadas. Dios mismo era el que estaba pasando por aquel lugar. Estaba partiendo las aguas en dos. Aquí lo dice. Pero también Asaf reconoce algo. Y es lo que tenemos que también nosotros reconocer en nuestra vida. Asaf dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Vea qué hermoso lo que dice la Biblia. Dios condujo a su pueblo como ovejas. Dios le dio dirección a su pueblo. Y en ese contexto, ese era el contexto que aquel hombre Asaf estaba recordando allí en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Aquí es donde cobran sentido. Y por supuesto que esto nos lleva y nos abre la puerta para poder reflexionar del capítulo 14 de Éxodo. En el capítulo 14 de Éxodo, aquí hay detalladamente lo que el pueblo de Dios tuvo que experimentar para llegar al otro lado del mar y cantar el himno de victoria.
Y si usted algún día se siente también desanimado y usted quiere llegar a la otra orilla a cantar el himno de victoria, usted tiene que aprender de la historia del pueblo de Dios. Cuando leemos, recordemos, posiblemente tal vez aquí o alguien que nos esté viendo a través de las redes sociales, tal vez no esté muy familiarizado con la historia de la liberación del pueblo. Debe hacer un pequeño detalle, recordarles algo. Cuando el pueblo de Dios fue esclavo allá en Egipto, por un periodo de ¿cuántos años? 400 años. ¿Se imaginan ustedes? 400 años eran esclavos, fueron esclavos en Egipto. Y la palabra del Señor dice que el Señor escuchó el clamor de su pueblo nuevamente. Y a partir de allí, Dios dispuso de un hombre también para que fuese el caudillo, para que fuera el líder, para que pudiese llevar a aquel pueblo a la tierra que Él le había prometido a sus descendientes. ¿Recuerdan? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora sí, Dios había sacado al pueblo de Israel, y lo recordamos, recuerdan ustedes las plagas y todo lo que ocurrió allá en Egipto, para que saliera el pueblo de Israel de aquel lugar. Porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Dios quería llevarlos a una tierra diferente, a la tierra donde la leche, la miel fluían. Era una tierra próspera. Pero Dios también quería llevarlos a un lugar, al lugar del pacto. ¿Recuerdan ustedes cuál era el lugar del pacto? El monte Sinaí, el monte Horeb. Ahí era donde Dios les iba a entregar a su pueblo las tablas de los mandamientos. Eran las reglas del juego. Dios quería llevar al pueblo allí. Y ahora sí, en el capítulo 13 usted comienza a leer la historia y se da cuenta ahí la celebración de la Pascua, cómo Dios instauró ahí la celebración de la Pascua para que la gente entendiera lo que habían hecho en el pasado, cómo Él los había liberado. También ahí comenzó el pueblo de Dios ahora sí a salir, a caminar hacia el Éxodo. Y vemos algunas cosas. Me llama poderosamente la atención aquí en el capítulo 13, en el versículo 21 en adelante, dice que Jehová iba delante de ellos de día. Noten ustedes este detalle, que es un detalle hermosísimo, porque también a nosotros nos llena de seguridad. Es que tenemos que saber de parte de quién estamos, quién es el que nos representa. Debemos de reconocer quién es Dios en nuestras vidas y qué hace Dios en nuestras vidas. Él es nuestro protector, Él es nuestro salvador. Y aquí el versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Noten ustedes, no pierdan ese detalle porque es muy importante. Jehová, Dios, iba delante de ellos, delante de ellos. ¿Por qué iba delante de ellos? Porque los iba dirigiendo. Iba adelante porque los iba dirigiendo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Versículo 22. Qué hermoso lo que dice el texto bíblico. Y nunca quitó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Noten ustedes qué impresionante. Venía caminando todo el pueblo de Israel. Y delante, ¿qué era lo que venía delante? Una columna, una nube que los protegía del sol en la mañana, las inclemencias del tiempo. Y en la noche los alumbraba y también los calentaba. ¿No es eso una expresión maravillosa del amor de Dios? Dios caminaba con el pueblo de Israel, iba adelante. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentían? ¿Cómo se sentirían ustedes si de pronto tal vez ustedes en un problema, en una situación, alguien se pone delante de ustedes y va adelante defendiéndolos? ¿Ustedes se sienten protegidos o no? ¿Qué hace un niño pequeño cuando se siente amenazado, cuando está su papá y su mamá y se siente amenazado? ¿Verdad que le agarra la mano? Le agarra la manita, el hijo pequeño o se pone detrás suyo. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está el padre, la madre para protegerlo.
Y así Dios quería que el pueblo entendiera que Él estaba ahí para protegerlos, para cuidarlos. Y nunca se apartó, dice el texto bíblico, nunca se apartó la columna de ellos. ¡Qué hermoso! Porque la presencia de Dios no se aparta de nuestras vidas. Nosotros nos apartamos de Dios, pero Dios siempre permanece fiel. Dios siempre permanece allí en nuestras vidas. Dios está ahí siempre. Y ahora sí comienza el capítulo 14. Y el capítulo 14 es una hermosa historia que tenemos que de verdad profundizar. Este capítulo, vamos a ver si nos va a dar tiempo para poder profundizar en este capítulo. Todos los detalles que hay acá. Versículo 1 dice, noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pil-Hirot, entre Mignol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vean ustedes el detalle que dice acá. Y Jehová habló a Moisés. O sea, Dios le dio una indicación a Moisés. El pueblo de Dios iba caminando, ya iba saliendo, iba hacia el sureste. Lo que decía, ¿verdad? O lo que significaba más bien, era que se iban alejando de Egipto. Se estaban alejando, pero ahora Dios hace algo que posiblemente confundió al pueblo. Les dijo, den la vuelta. Iban caminando en dirección hacia el monte Horeb, hacia el monte Sinaí, hacia allí iban. Y ahora Dios, que cambió el rumbo de las cosas, dijo, den la vuelta y vayan a acampen a un lugar. Me gustaría, por favor, tal vez por ahí que compartan. Aquí tenemos una imagen para que ustedes más o menos vean qué era lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Dios les dio la vuelta completa. Ahora iban hacia el sur oeste. Ahora se estaban alejando. Es más, Dios los estaba llevando hacia aquella parte donde está aquel circulito que estaba allí. Tal vez no se ve allá a lo profundo, en la parte superior, allá cuando cruzan el mar, se ve en la parte superior allá donde está el monte Sinaí, la parte de arriba. Allí lo pueden ver, tal vez la gente que lo están viendo a través de la transmisión lo pueden ver un poquito más claro. Tal vez por el tema de la luz no se ve mucho, ¿verdad? Pero aquí hay varias cosas. Número 1, estaban entre un lugar que se llamaba Pil-Hirot. Migdol era un lugar de fortificación egipcia, un lugar fuerte. Este lugar también donde estaba Baal-Zephón. Baal-Zephón era en honor al dios Baal. Ahí obviamente el dios Baal era la primera y la más importante deidad de los egipcios, ¿verdad? El dios Baal. Recuerdan ustedes que el dios Baal era representado por una persona fuerte, un hombre fuerte que tenía un rayo en su mano y representaba todo lo que tenía que ver con la lluvia, con la tormenta, con la prosperidad. Todo tenía que ver con ese Dios, que era el Dios que también ellos adoraban. Ahí también lo adoraban a él. En ese lugar, pero también este lugar que se llama Pi-Hariot, significaba la puerta a la libertad. Allí iba a llegar el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios comienza a caminar por acá, por donde estaba ese camino que estaba allí. Nos podemos imaginar ese camino que estaba allí. En ese camino ya no había forma como devolverse. Si ustedes pueden ver ahí la imagen, todo lo demás es pura montaña. Y la única forma de poder atravesar hacia el otro lado era cruzando el mar. El pueblo de Dios estaba llegando allí. Y dice el texto bíblico que Dios le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y el corazón del faraón, el faraón va a decir, aquel pueblo está extraviado, aquel pueblo no sabe a dónde va, se perdió en el desierto. Ahí está bien, yo creo que ya lo vieron bien, ¿verdad? Ahí lo ven bien, más o menos era como para que ustedes vieran una representación de lo que más o menos el pueblo de Dios estaba ahí experimentando. Lo que quiero hacerles ver a ustedes, tal vez por aquí me voy a acercar un poquito más, y no sé si por ahí perdí ya la cámara, pero ahí para que ustedes vean, de ese punto donde están ahí ese círculo, al otro lado del mar
aproximadamente podían haber unas 1.600 millas, por ahí más o menos. ¿Saben ustedes que el río Hudson tiene aproximadamente 1.500, verdad? Por ahí más o menos tienen, o sea, en distancia. Estamos hablando de algo comparado por allí para que ustedes lo vean. Tienen una, gracias. Ok, tienen por acá para señalar, me dice por acá ahora. Ay, vamos a ver dónde los tripo. Ahí está, gracias. Entonces vean aquí está entonces, esta parte que está aquí, está el monte Horeb, el Sinaí, ¿verdad? El pueblo de Dios venía caminando por acá, venía por aquí marchando, Dios lo había traído por acá. No había forma de cómo salir de esa situación nuevamente, era regresar por el mismo camino. Por eso cuando el faraón, dice el texto bíblico, se le endureció el corazón y dijo, vamos a ir a atraparlos. De hecho, cuando leemos el capítulo 14, el versículo 6 en adelante, dice que el faraón unció sus carruajes. Eran aproximadamente 600 carros escogidos de valientes. Pero además de eso dice la Biblia que habían otros más. O sea, venían una gran cantidad porque dijeron, ¿cómo es posible que nosotros hayamos dejado en libertad a nuestros esclavos, a la gente que nos servía? No es posible, tenemos que nuevamente volver a recuperarlos. Ellos pensaban que el pueblo se había extraviado y entonces dijeron, bueno, ellos no pueden salir de aquí. Así que el pueblo de Israel al parecer estaba aquí atrapado, no tenía salida, no había escape, no podían cruzar. Humanamente era imposible atravesar este sector, era imposible, no lo podían hacer. Y entonces dice el texto bíblico, solo puede leer, que cuando el pueblo de Israel vio que venían los egipcios, se llenaron de temor, porque eso es lo que le pasa al ser humano cuando la incertidumbre, cuando estamos frente a una situación que pareciera que no hay salida, cuando nos presentamos ante una situación que es súper amenazante y decimos, ¿y ahora qué va a pasar en nuestra vida? ¿Y ahora qué va a pasar con ese diagnóstico médico que está ahí porque el doctor dijo que había algo que no le gustaba? ¿Y ahora qué va a pasar con la enfermedad de mi madre, de mi padre? ¿Cómo vamos a hacer para solucionar esto? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para solucionar el tema económico en que estamos ahí enfrentando todos los días? ¿Cómo vamos a hacer para salir de esa situación? El ser humano se llena de incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder superar ese obstáculo? Y comenzaron a clamar. Y dice la palabra del Señor que Moisés se presentó delante de ellos y les comenzó a decir, no tengan temor, no tengan temor, porque Dios va a pelear con nosotros y nos va a dar la victoria. Y dice la palabra que el Señor le habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde iban a marchar? ¿Hacia dónde si no tenían la posibilidad de poder salir de esa situación? ¿No nos pasa a nosotros en la vida de verdad? Que la desesperanza, que la angustia, que la incertidumbre viene de la falta de control. Cuando el ser humano no tiene algo bajo control, entra en incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y eso nos llena de ansiedad, nos llena de angustia, nos llena de desesperación. Tal vez le estoy hablando a una madre, a un padre que está angustiado hoy porque se siente atrapado, porque dice, ¿cómo hago para poder ayudarle a mi hijo que está en esta situación? Que está atrapado en las drogas, en las adicciones. ¿Cómo hago para poder restaurar un matrimonio, una relación de pareja que hoy está totalmente deteriorada? ¿Cómo hago, Señor? Y he buscado ayuda con el pastor, con el psicólogo, y no veo la forma de cómo solucionar esa situación. ¿Qué hago? En esa situación estaba el pueblo de Dios. No había posibilidad humana. No había forma de cómo superar esa adversidad. Estaban atrapados.
Al frente venían marchando. Y posiblemente se imaginan ustedes escuchando el ruido de los caballos, de los carruajes de los egipcios donde venían. Qué angustiante es saber que tal vez usted esté allí, ¿verdad? En medio de la espada y la pared, que dicen por ahí, ¿no? La expresión, estoy en medio de la espada y la pared. Y usted escucha cómo viene el enemigo. Y cómo el enemigo se levanta, dice, te voy a atrapar, te voy a coger, te voy a llevar, te voy a encarcelar, te voy a hacer sufrir. Y eso es lo que escucha uno. Y Dios le dijo, dile al pueblo que marche, que no se quejen, que sigan caminando, que sigan perseverando a pesar de la situación, marchen. Por eso la Biblia dice, solo te pido que seas fuerte, que te animes, que seas valiente, decidido. Eso es lo que Dios le decía a aquel líder, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que Dios quiere también con sus hijos. Que nos esforcemos, que seamos valientes, a pesar de que no veamos con claridad. Dios nos invita a confiar en Él. Y la palabra del Señor dice que el pueblo se levantó. Y a Moisés le da una orden y le dice, y tú, levanta tus manos. Y el mar se va a abrir, se va a partir en dos. Noten ustedes lo que hace Dios. Las cosas que hacen Dios, por eso son milagros. Son cosas inesperadas, son cosas que trascienden la parte racional del ser humano. No lo comprendemos. Como después de una oración, un diagnóstico médico dice, mire señora, veo aquí que lo que antes estamos nosotros con la duda de que posiblemente era un cáncer, no vemos nada. Porque eso es lo que hace Dios. Eso se llama milagro. Trasciende la lógica humana. Trasciende la lógica humana. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cómo Dios va a solucionar su problema? No lo sé. Eso es problema de Dios, no es mío. Y Dios es experto en hacer cosas imposibles. Y ahí estaba el pueblo de Dios. Y Moisés levanta las manos. Y dice la palabra del Señor que el mar se partió en dos. Y el pueblo, su pueblo amado comenzó a atravesar aquel lugar que parecía imposible. Como columnas, dice que estaba de un lado y del otro lado y el pueblo pasó. Eso no es impresionante. Pero ¿saben lo que más me impresiona? Es que dicen, recuerdan que habíamos leído que la columna no se había apartado nunca de delante del pueblo. Ahora el texto bíblico dice que la columna se apartó de Israel, pero no para abandonarlos, sino para ponerse atrás de ellos, para protegerlos. ¿No es eso de verdad una manifestación amorosa de Dios? De verdad es impresionante, porque antes Dios los llevaba, los estaba guiando, pero ahora Dios, que conoce la necesidad, dice, ya no necesito solamente guiarlos, ahora quiero también protegerlos. Y aquí estaré en medio de ellos y en medio de sus enemigos, porque los cuidaré, los protegeré, conmigo estarán seguros. Y eso fue lo que hizo Dios. ¿Se imaginan? Ellos iban caminando y atrás dice la Biblia que estaban separados los egipcios del pueblo que iba en la noche. Ya estaban atravesando aquel mar, ya estaban atravesando la adversidad, ya estaban superando el camino que Dios les había trazado. Tal vez hoy usted se encuentre allí en ese punto y usted no entiende por qué está allí. Tal vez hoy Dios lo llevó a usted a ese punto, no sé por qué lo llevó, pero si lo llevó ahí es con un propósito, porque Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Y la Biblia dice que Dios nos le dará a usted una prueba más dura, más difícil de lo que usted pueda soportar. Si Dios lo tiene a usted allí en ese momento, en ese círculo, allí en ese momento, frente al mar, atrás de usted vienen sus enemigos, atrás de usted vienen sus amenazas, atrás de usted vienen las inseguridades, los temores, los miedos que están allí. No sé por qué Dios lo tiene allí, pero Dios de eso le va a enseñar. Va a ser una lección en su vida, un aprendizaje en su vida espiritual. El pueblo de Dios caminó a través de las aguas. Se imaginen, separado. El mar se abrió en dos y el pueblo comenzó a marchar.
La Biblia dice, usted puede leer la historia, ahí mismo en el capítulo 14, que Dios generó una gran confusión con sus enemigos, con los egipcios. Las ruedas de los carros se cayeron. El pueblo egipcio no podía avanzar. Los egipcios no podían avanzar. La nube no les permitía. Y en algún momento, cuando el pueblo de Dios llegó al otro lado, ahora sí, Dios le dice a Moisés, extiende las manos. Y permitió que aquellos egipcios comenzaron a caminar, a correr, a cabalgar por en medio de las aguas. Y en ese momento Moisés levantó sus manos y las aguas nuevamente volvieron a su curso. El mar nuevamente volvió a su curso. Y dice la palabra del Señor que todos aquellos que venían detrás del pueblo quedaron muertos, murieron, porque no pudieron luchar contra nuestro Dios. Eso no los llena de seguridad. Y allí es donde la palabra del Señor dice en el capítulo 15 que después Moisés junto a los demás líderes comenzaron a entonar el himno de victoria. Qué hermoso es saber que Dios sí nos lleva en un proceso. Y quizás este proceso para muchos ha sido un proceso doloroso. Tal vez para muchos ha sido un proceso muy angustiante. Quizás para muchos ha sido un proceso donde no nos explicamos el por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. Pero al final estoy convencido de que Dios nos permitirá cantar ese himno de victoria. Al final podemos experimentar la maravillosa gracia y la misericordia de nuestro Dios. No estamos solos. Y en este proceso en el que usted está en su vida, quiero que entienda de que Dios camina con usted. Un joven estaba en un aeropuerto, sentado, era un niño, era un adolescente, un preadolescente. Estaba sentado en una sala de un aeropuerto. Y un hombre se quedaba mirando a aquel niño que estaba allí. Aquel niño tenía una revista y estaba leyendo. Niño sin celular, niño con una revista, estaba leyendo. Así que el hombre lo miraba y decía, ¿con quién estará este niño? No veía que ese niño estaba acompañado. Así que el hombre comenzó a poner atención a aquel niño, preocupado también porque el niño estaba solo y le podía pasar algo. Así que el hombre comenzó a ver cada movimiento del niño. De pronto dan el anuncio para poder abordar el avión. Toda la gente abordó el avión. El niño tomó sus cosas, tomó su libro y se montó al avión muy tranquilo, muy seguro. El hombre se quedó mirando al niño y posiblemente decía, posiblemente por aquí está algún familiar. Así que el hombre se sentó, detrás estaba él y ahí el niño estaba sentado, estaba muy tranquilo leyendo su revista. Así que el hombre no pudo aguantar más. Y el hombre se acercó donde el niño y le dice, mire joven, yo tengo una gran inquietud. He visto que usted está sentado aquí y veo que usted está muy tranquilo, veo que no hay nadie que lo esté acompañando. Lo veo muy sereno, muy tranquilo, muy confiado, que usted está aquí en el avión y que está solo. Y entonces el niño se le queda mirando y le dice, ¿saben por qué yo estoy confiado? ¿Saben por qué yo estoy tranquilo? Porque mi papá es el piloto. ¿Saben que tenemos a un Dios que de verdad está atento a cada una de nuestras necesidades? Y Dios en estas noches seguirá hablándonos. Yo no conozco su necesidad, pero Dios sí la conoce. Yo no conozco sus luchas. Yo no conozco si tal vez usted está allí en aquel círculo, en aquel momento en su vida que usted dice, Señor, ¿valdrá la pena seguir viviendo? ¿Valdrá la pena, Señor, seguir luchando, seguir perseverando en la fe? ¿Valdrá la pena, Señor, seguir siendo fiel? ¿Valdrá la pena, Señor, seguir en esta vida que he tomado la decisión de aceptar en mi cristianismo? ¿Valdrá la pena, Señor? ¿Valdrá la pena nuevamente levantarme, Señor, y seguir luchando por mis sueños? ¿Valdrá la pena, Señor? Yo no sé. Yo no sé si le estoy hablando a una persona que hoy se siente angustiada tal vez por alguna enfermedad que la está golpeando y que ya tiene muchos años de sentir que tal vez no hay esperanza y que ya tiene muchos años de sentir que no ha pasado nada, de que hay un Dios que tal vez no está escuchando, la que no lo escucha. Yo no lo sé. No sé qué es lo que usted está pasando, pero si usted está aquí en este lugar es porque hay algo que usted lo trae. Hay una motivación, hay algún motivo que usted hace que se acerque a Dios, que dependa de Dios.
Pero sí quiero decirle algo, que tenemos un Dios amoroso, maravilloso, que se ocupa de nosotros. Ese es nuestro Dios. Y en esta hora, yo quiero invitarle para que usted se ponga de pie y para que usted, junto conmigo, podamos tener una oración de confianza. Una oración donde le podamos permitir a nuestro Padre Celestial que obre en nuestras vidas. Que nos lleve a ese punto, ¿sí? Que tal vez no comprendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este proceso. Pero que nos dé la certeza, la seguridad y la fe de que Él está con nosotros, obrando a favor nuestro. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque en esta hora tú nos hablas. Señor, tú nos enseñas que tal vez en el viaje de la vida, Señor, cosas inesperadas pueden ocurrir. Pero si estamos confiados, seguros de que tú estás con nosotros, tendremos la seguridad de que nos darás la victoria, Señor. Padre, confiamos, Señor, de que tú estás con nosotros. Fortalece en nuestra vida, Señor, nuestra fe, nuestra confianza. Y permite, Señor, que sigamos perseverando, Señor. Señor, tú conoces a las personas que hoy están acá. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus temores, sus luchas. Tú lo conoces todo, Señor. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú puedas seguir obrando en nuestras vidas. Que tú puedas hacernos sentir realmente que somos victoriosos. Y que en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Y permite que mañana nuevamente podamos acercarnos, porque sabemos que tú tienes un mensaje inspirador para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.